Mi recinto, fue una serie cómica ecuatoriana, transmitida por la señal del canal TC Televisión, desde los años 2001 a 2014. La mayoría de sucesos transcurrían en una pequeña comunidad de la costa ecuatoriana, representando humorísticamente la forma de vida de esta región. La serie inició como el sketch Puro Paja Toquilla, dentro del programa Ni en Vivo ni en Directo, para luego ser lanzada de forma independiente como Nuestro Recinto, que poco después se renombraría a Mi Recinto. Durante sus años de transmisión, este programa fue duramente criticado por los colectivos Montubio y LGBTI de Ecuador, lo que llevó a su cancelación en 2014. En la actualidad, la mayoría de sus episodios se encuentran perdidos, solo encontrándose material de sus últimas temporadas en YouTube. Sin embargo, esta serie esconde varias curiosidades, misterios, polémicas y teorías, alrededor de su narrativa, por lo que hoy te presento. El iceberg de Mi Recinto. Primera parte. Pero antes de comenzar, quiero resaltar que toda la información recopilada, se ha realizado tomando como referencia algunas páginas, y foros hechos por los fans de la serie, por lo que en la descripción de este video, dejaré los links para aquellos interesados en el tema. También mucho del material visual de los capítulos utilizados, fueron rescatados por algunos usuarios de aquí de la plataforma, por lo que también sus respectivos canales, estarán en la descripción. Y por último, algunos datos agregados del iceberg, son de mi propia autoría, para así explorar más a fondo el programa. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Mi Recinto, es una serie de comedia que retrata, de forma humorística y exagerada, la vida cotidiana en un recinto rural de la costa ecuatoriana. A través de situaciones simples pero cargadas de malentendidos, chismes y conflictos vecinales, el programa muestra las relaciones entre sus habitantes, quienes conviven en un entorno donde todos se conocen, y cualquier problema se vuelve asunto de toda la comunidad. La historia no sigue una trama lineal continua, sino que se desarrolla mediante episodios independientes, en los que los personajes enfrentan distintos conflictos, discusiones de pareja, rivalidades, enredos amorosos, problemas económicos o rumores que se salen de control. Todo esto se presenta con un estilo de humor basado en el doble sentido, la picardía, y la exageración de estereotipos propios del campo costeño. La serie es protagonizada por el compadre Garañón, interpretado por Fernando Villarroel, quien es el eje principal del programa, siendo que su personaje es caracterizado como mal hablado, amante del licor y sobre todo de las mujeres, provocando una serie de malos entendidos cómicos en la gran parte de los capítulos. Pero también se cuenta con la participación de varios compadres y comadres en la serie, pero al ser demasiados, y tomando en cuenta que muchos de los actores y actrices fueron cambiando a lo largo de las temporadas, a continuación, se presentarán unas imágenes con el nombre de los actores y sus respectivos personajes que llegaron a interpretar en la serie. Como se mencionó al inicio de este video, la primera versión original, fue emitida en 1997 como segmento en el programa Ni en Vivo ni en Directo, con el nombre de Paja Toquilla, destacando la primera aparición del compadre Garañón, y fue producido por TC Televisión. Posteriormente en el año 2001, la cadena televisiva renovó el segmento, pasándose ahora a llamarse Nuestro Recinto, sumándose la participación de Sofía Caiche y María Mercedes Pacheco.
Sin embargo, debido a cambios de directiva y problemas legales, el nombre cambió finalmente a Mi Recinto, consolidándose como programa independiente, y aunque no existe una fecha exacta confirmada del primer episodio, se sabe que se transmitía una vez por semana, generalmente por horario estelar, a través de la cadena TC Televisión, y con el paso del tiempo, tuvo repeticiones entre semana, y podría cambiar dependiendo del horario según la temporada. En la actualidad, la mayoría de sus episodios se encuentran perdidos, en especial los de las primeras temporadas, puesto que el humor aquí rayaba en lo vulgar y explícito. Hay rumores de que la inaccesibilidad de este material viene dada por la mano del propio Villarroel, que en un intento de lavar su imagen de las críticas que este material le trajo, no permite que ninguno de estos capítulos sea subido a plataformas de video. En cambio, solo se encuentran fragmentos y episodios más recientes de la serie en su canal oficial de YouTube Puñetere 2015. En la década del 2010, se podían encontrar muchos capítulos antiguos de Mi Recinto en YouTube. Estos vídeos eran subidos por varios canales, como por ejemplo, un canal borrado que se llamaba Fernando Naula. Sin embargo, estos vídeos fueron borrados en algún punto entre 2020 y 2021, esto debido a reclamos de copyright de Fernando Villarroel, y algunos vídeos eran resubidos espontáneamente en Facebook. Se sabe también que la serie fue retransmitida por el extinto Canal 1 de Ecuador, aunque solo se repitieron episodios de las últimas temporadas. Es probable que la serie completa se encuentre bajo poder de su señal original, en TC Televisión, o de la productora de Villarroel, Del Puerto Producciones Sociedad Anónima. En enero de 2025, el usuario de YouTube VixM10 empezó a subir varios episodios completos de varias temporadas de manera aleatoria a su canal. Por el momento la mayoría de estos son entre los años 2004 a 2012. Pero no sería el único que resubía los episodios, otros canales también publicaban contenido de la serie, aunque seguían siendo los mismos episodios de las temporadas mencionadas anteriormente. Dentro de esta serie, se hacía uso recurrente de violencia, armas blancas y de fuego, como machetes y escopetas, además de chistes de doble sentido, y que son considerados despectivos contra la mujer. Este programa recibió críticas durante su transmisión, lo que llevó a que sea cancelado después de 13 años al aire. La cancelación se dio debido a las denuncias de varias organizaciones, ante la extinta Superintendencia de Comunicación, Supercom, de Ecuador. Órgano en ese entonces, regulador del contenido de los medios de comunicación. Fernando Villarroel, creador, protagonista y director de la serie, anunció a comienzos de 2023 que renovaría el formato de su obra para adaptarla a medios digitales, además que la trama de los nuevos capítulos llevará como nombre, Me enamoré en los ríos. No ha especificado con cuántas temporadas contará, pero sí que se sumarán nuevos actores al reparto, además de que ya no hará uso de estereotipos que tanto caracterizaron a su serie original, más que nada por las restricciones propias de las plataformas digitales, a las que ahora se orientará la serie. La gira Machete fue el evento oficial de reencuentro, que marcó el regreso del elenco a los escenarios en vivo, entre 2023 y 2025, sirviendo como puente hacia la nueva etapa digital de la serie. La gira recorrió gran parte del Ecuador, visitando tanto la costa como la sierra, para conectar con los fanáticos de todas las regiones. Varias ciudades fueron visitadas, y se realizaron presentaciones masivas, en lugares como Ambato, en la Feria Musugruna, Pedro Carbo, San Juan de Pueblo Nuevo, El Guabo, y diversas localidades en Manabí y El Oro, como la Marcabelí. El objetivo fue promocionar un show como una experiencia de comedia en vivo, que incluía sketches clásicos, música, y la interacción directa de los personajes con el público, adaptando el humor del recinto al formato de teatro popular.
Aunque no todos los actores originales estuvieron presentes, debido a sus proyectos personales o estados de salud, la gira contó con figuras centrales y nuevos rostros que Villarroel ha integrado a su marca. Con el feo. ¿Qué te pasa, pues? Respeta, ignorante. Oye, te pones a hacer respeto. Pobrecitos los niños creen que llegó Feinita Freddy. Los Compadritos fue una serie spin-off, estrenada en el año 2011, a través del ya mencionado extinto Canal 1, y se originó a raíz de una ruptura interna en el elenco original de Mi Recinto. El programa nació como una competencia directa liderada por los actores secundarios que decidieron independizarse, destacando figuras como Orlando Quiñones, Ney Pondillo, Cristian García, Cristian Vega, Ángel Flores, y Melanie León, interpretando a los compadres Tulio, Dulio, Calavera, Siete Vidas, Modesto y Camila respectivamente. Lo curioso con la salida de este nuevo proyecto, es que Fernando Villarroel, no formó parte del programa ni dio su autorización para llevarlo a cabo, lo que desencadenó una intensa batalla legal por los derechos de autor de los personajes, y el concepto del recinto. Villarroel sostenía que las caracterizaciones eran de su propiedad intelectual, mientras que el elenco de Canal 1, argumentaba que el humor montubio era patrimonio cultural. Aunque Villarroel presentó demandas para detener la emisión y proteger sus personajes, no se registró una sentencia definitiva que prohibiera el programa de forma inmediata. La serie continuó emitiéndose en Canal 1, entre 2011 y 2014, año en que ambas producciones salieron del aire, debido a la presión regulatoria de la Supercom, por contenidos discriminatorios. Estos problemas provocaron que muchos fanáticos de la época se sintieran confundidos o divididos, y debido a la desaparición del canal, gran parte de los capítulos de Los Compadritos se consideran hoy lost media, existiendo apenas unos pocos registros subidos como fragmentos aquí en YouTube. Oiga, ya, pues compadre, ¿hasta qué hora caminamos? ¡Ya cállese! ¡Ignorantes! ¿Que no se dan cuenta de que ya llegamos al recinto, la estacada? Oiga, no, compadrito, esto no se parece al recinto de la estacada, porque allá atrás dice 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos en Canal 1. ¡Canal 1! ¡Canal 1! Entonces voy a conocer a Tony Corral. ¡Oiga, compadre, oye, esto compórtese! Oiga, compadre, aquí falta alguien. Espérame, compadre. ¡Compadre, Tulio! Disculpen, compadre, es que tuve una emergencia. Oye, compadre, eso no importa. Lo importante es que estamos todos los compadritos en nuestra nueva casa. ¡Canal 1! Oye, compadre, como que hace hambre. ¡Compadre, una iguana! ¿Y? ¡Yo la gocé, compadre! ¡Ay, qué lindo! Unos para todos y todos para uno. ¡Qué lindo! ¡Compadrito! El Garañón del Millón fue una novela estrenada el 25 de junio de 2008, como un giro experimental a la narrativa de Mi Recinto, y funcionando a manera de secuela. La historia de esta novela comienza con una crisis, ya que los moradores de Mi Recinto son notificados de un desalojo inminente.
En un intento desesperado por salvar sus tierras, el compadre Garañón y la comadre Blondor viajan a Guayaquil en busca de ayuda legal. Tras fallar en la audiencia, el destino los cruza con Néstor Torres, interpretado por el actor Jaime Bonelli, un multimillonario a quien le salvan la vida durante un asalto. Como recompensa, don Néstor entrega a Garañón $1.000.000 para rescatar el recinto, y lo nombra presidente de su empresa. Esto desata una guerra de poder contra Renata, interpretada por la actriz Mónica Mancero, la hija del magnate, y su ambicioso novio Sergio, interpretado por el actor José Francisco Campodónico, quien resulta ser el responsable del atentado contra don Néstor. Este proyecto fue dirigido por David Flor, y a pesar del despliegue técnico de contar con figuras muy destacadas de la televisión, el experimento duró apenas 4 meses. El final fue rotundo y apresurado, dando por terminada su emisión en octubre del mismo año. Y aunque el compadre Garañón logró salvar las tierras, y sortear los conflictos amorosos con las múltiples mujeres que llegaron a su vida, el formato de drama no logró retener la esencia que el público amaba. La audiencia extrañaba la sencillez de los sketches rurales, lo que obligó a Villarroel a cerrar el ciclo de la fortuna, para devolver a Garañón a su hábitat original en el campo. Al igual que muchos de los capítulos de la serie, esta novela también forma parte de la Lost Media ecuatoriana, solo pudiéndose encontrar el primer capítulo aquí en YouTube, resubido por el canal de VIX, M10, que mencionamos anteriormente. Desde que Mi Recinto inició su primera temporada en el año 2001, lo hizo con un elenco funcional, que sentó las bases del humor montubio en la televisión ecuatoriana, y aunque muchos de estos nombres son desconocidos para las nuevas generaciones, en este grupo original, Fernando Villarroel lideraba como el compadre Garañón, junto a Sofía Caiche como la comadre Blondor, y María Mercedes Pacheco como la comadre Vaca Loca, quienes fueron los únicos que se mantuvieron durante gran parte del programa. A ellos se sumaron figuras clave, como Manuel Bravo, siendo el compadre Cacho Loco, y viéndose como uno de los mejores amigos de Garañón. José Nortia, quien interpretaba al compadre Chancho, aportando un humor más rudo. Ángel Flores como el compadre Modesto, y Vicente Romero como el compadre Centella. Al inicio, los capítulos eran mucho más sencillos, con tramas genéricas y poco llamativas, pero con el paso de los años, experimentó una reestructuración profunda que dio paso al elenco más recordado por el público, que vimos durante el primer nivel del iceberg. Actores como Manuel Bravo y José Nortia, se alejaron por motivos personales y nuevos proyectos en otros canales. Por otro lado, el caso de Ángel Flores fue uno de los pocos que logró trascender a diversas etapas, llegando incluso a formar parte del bloque que se separó de Villarroel, para crear Los Compadritos, en Canal 1 años después. Esta transición de la primera temporada hacia la era dorada, es un dato esencial, ya que revela cómo el programa evolucionó de un experimento de parodias, a una producción con personajes fijos y una identidad regional propia. Aunque nunca fue confirmado el nombre real, donde transcurrían los hechos de la serie, muchos fans coinciden en que el recinto tenía por nombre La Estacada, siendo el escenario donde transcurren las vivencias de los compadres, concebido como un retrato caricaturizado de la vida rural en la costa ecuatoriana. Aunque en la ficción se presenta como un punto geográfico suspendido en la cotidianidad montubia, las locaciones reales de grabación se concentraron principalmente en zonas rurales de la provincia del Guayas, utilizando recintos auténticos en cantones como Pedro Carbo y Daule, específicamente en la parroquia Los Lojas, para las tomas de exteriores, caminos y vegetación.
Por otro lado, las escenas de interiores, como la emblemática casa de los compadres, se filmaban en los estudios de TC Televisión en Guayaquil, donde se construyeron sets fijos que mantuvieron la estética de la serie durante más de una década. Como dato curioso, durante la gira Machete de 2023 y 2024, el elenco fue recibido con honores en localidades de Los Ríos y Guayas, donde las autoridades locales y la gente del campo los trataron como hijos ilustres, por haber puesto sus tierras en el mapa televisivo. El tema original de Mi Recinto fue concebido y popularizado inicialmente por la banda 24 de Mayo de Patate, estableciendo el ritmo de Albazo Banda como el sonido característico del programa desde sus primeros sketches. Sin embargo, con la consolidación de la serie independiente y su evolución en TC Televisión, la producción pasó a utilizar la versión interpretada por la banda Santa Rosa de Patután, de La Tacunga, cuya ejecución más potente de vientos y percusión es la que quedó grabada en la memoria colectiva como el intro definitivo de la época dorada del programa. Esta transición musical entre dos de las bandas de pueblo más grandes del país, permitió que una serie sobre el Montubio costeño, tuviera un himno con alma de la Sierra Central, unificando la identidad popular del Ecuador, bajo una sola melodía. Además del tema principal, la producción de Fernando Villarroel integró fragmentos instrumentales de cumbia andina y chicha de agrupaciones como Afrosound, dándole ese toque retro y fiestero de los años 90. No puedo colocar la música por temas de copyright, pero aquí en YouTube puedes buscar las canciones para que puedas escucharlas. Dejaré los links en la descripción de este video. Mi Recinto empezó como una comedia muy popular por su retrato del campo ecuatoriano y su humor muy controvertido, pero con los años fue cayendo en una repetición de fórmulas bastante evidente. Muchos episodios giraban sobre los mismos conflictos con celos, chismes, engaños y peleas absurdas, implementando pequeñas variaciones, lo que hacía que las historias se sintieran predecibles. Aunque los personajes seguían siendo reconocibles y queridos, la falta de evolución narrativa y de nuevos elementos, hizo que el programa perdiera frescura. A esto se suma que, en televisión abierta, los formatos largos tienden a desgastarse si no hay renovación constante, por lo que Mi Recinto pasó de ser un éxito masivo, a un contenido percibido como repetitivo, especialmente en sus últimas etapas, marcando un final necesario tanto para los actores, como para el propio canal que lo vio nacer. Este fenómeno no fue accidental en los capítulos, sino una respuesta directa a la presión de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, y la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, en Ecuador. Ante la amenaza de multas millonarias que podían comprometer la sostenibilidad del canal, TC Televisión implementó una política de edición agresiva que resultaba en cortes abruptos en mitad de los episodios. Estas interrupciones no respetaban el ritmo narrativo, eliminando desenlaces completos o diálogos que contenían humor fuerte, o de doble sentido, lo que dejaba a los televidentes con historias sin resolución. Hoy en día, esta etapa es considerada un agujero negro para los coleccionistas de la Lost Media en Ecuador, ya que las versiones originales fueron modificadas permanentemente, y muchas de las escenas censuradas nunca han vuelto a ver la luz, ni siquiera en plataformas digitales como YouTube, donde solo se alojan versiones que tienen presentes las ediciones hechas por el canal.
Esta teoría propone que en el universo de mi recinto, no se rige por una lógica lineal, sino por un estado de éxtasis metafísica, donde el tiempo sí tiene evidencias de avanzar, pero los eventos carecen de consecuencia física o narrativa. El pilar fundamental de esta hipótesis, es el personaje del compadre Siete Vidas, quien actúa como una anomalía viviente, quien a pesar de ser acribillado a quemarropa por el compadre Garañón, o sufrir accidentes fatales en diversos episodios, reaparece ileso en el siguiente segmento. Esta resurrección sistemática, sugiere que el recinto funciona bajo un mecanismo de reinicio automático, que regenera la materia y borra los eventos al finalizar cada capítulo. Lo que vuelve esta teoría verdaderamente inquietante, es la paradoja de los capítulos especiales, ya que a diferencia de otros bucles ficticios donde el tiempo está congelado, en el recinto el calendario sí progresa. La existencia de especiales de Navidad, fin de año o fiestas del propio recinto, confirma que los personajes tienen noción del paso de los meses y años. Sin embargo, este avance cronológico es meramente estético, dejando como conclusión, que el recinto sería una especie de prisión temporal estacional, o un limbo de bolsillo, en donde los habitantes envejecen superficialmente, evidenciado en el cambio físico real de los actores a lo largo de los años, pero están condenados a una amnesia colectiva, donde nadie recuerda haber muerto, o haber sufrido de algún acontecimiento o consecuencia importante. Toby es la mascota del compadre Garañón, y representa uno de los elementos narrativos más singulares de mi recinto. Ya que a pesar de ser un personaje mencionado constantemente, y ser motor de algunos conflictos, Toby es físicamente invisible para el espectador. Nunca aparece en pantalla en ninguna de las temporadas. La única noción que la audiencia tiene sobre él, proviene de los relatos de Garañón, quien sostiene que el perro es su reflejo exacto, compartiendo no solo rasgos físicos, sino también una personalidad y actitud idénticas a las suyas, es enamoradizo, busca pleitos, y posee las mismas mañas que su dueño. Como dato curioso, aunque generalmente se le describe como un animal dócil, su existencia cobra un peso físico real en el episodio, El perro rabioso, debido a que en este capítulo, el compadre Calo intenta acariciar a Toby mientras este come, pero al meter la mano en su plato, el perro lo muerde. Este evento es fundamental porque confirma que, a pesar de no verse, Toby tiene una presencia tangible en el universo del programa, y reacciona con la misma impulsividad territorial que Garañón, cuando alguien intenta quitarle lo suyo. Es así que Toby se consolida como una extensión incorpórea del protagonista, cuya apariencia y acciones quedan relegadas por completo a la imaginación del público, y a las consecuencias que deja en los demás personajes. Pimocha no es solo un escenario ficticio mencionado por el compadre Dulio, quien se autodenomina el rostro más bello de Pimocha, es una localidad real con una identidad cultural profunda. Se trata de la parroquia rural más extensa del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. En el programa, Tulio suele resaltar su orgullo por este lugar, y su respeto a las costumbres del campo, lo cual coincide con la realidad de la parroquia, que es considerada un epicentro de la cultura montubia. Este rincón ecuatoriano es famoso por sus legendarios rodeos montubios, que se celebran cada octubre, donde jinetes de diversas haciendas demuestran su destreza en la cabalgata y el lazo, manteniendo vivas tradiciones que datan de siglos atrás.
El hecho de que mi recinto utilice un lugar real para la historia del compadre Dulio, añade una capa de autenticidad a su personaje, conectando la comedia con el patrimonio histórico y social de la cuenca del río Guayas y sus alrededores. En el capítulo titulado, Rumores en mi recinto, la serie aborda este tema con el típico humor que la caracteriza, para explorar la dependencia emocional, y la baja autoestima extrema de Jerónimo hacia la comadre Camila. La trama se desencadena por un malentendido, cuando Jerónimo cree que Camila lo engaña con un hombre, llamado Antijulio, sin saber que este es en realidad la mascota de la comadre. Ante lo que percibe como una traición, Jerónimo sufre una crisis de identidad, que lo lleva a abandonar el recinto y refugiarse en la religión, regresando con una actitud mística y abnegada, para intentar recuperar el afecto de Camila. Sin embargo, el punto más denso del episodio ocurre cuando Jerónimo nota que Camila ignora sus esfuerzos, por estar más pendiente de Antijulio, y al seguir creyendo que su rival es un hombre y no un perro, Jerónimo cae en una desesperación absoluta, y decide que su vida no tiene sentido sin el amor de ella, dirigiéndose al río con la intención de quitarse la vida. Aunque el malentendido se aclara a tiempo, y el personaje sobrevive para regresar a su estado habitual de simp, razón por la cual el compadre Garañón lo ha nombrado despectivamente como perro, el episodio queda como un registro perturbador de hasta dónde fue capaz de caer el personaje, revelando una fragilidad mental, y una falta de amor propio, que roza lo trágico dentro del universo de la comedia. Incluso lo que vuelve este momento aún más fuerte, es la falta de empatía sistémica en el recinto, ya que mientras Jerónimo atraviesa este colapso mental, el compadre Siete Vidas toma la situación a broma, burlándose abiertamente del sufrimiento y las intenciones de desvivisión de su compañero. No obstante, en un giro de justicia poética violenta, su risa es interrumpida abruptamente cuando el compadre Garañón le dispara, silenciando su burla, dejando en evidencia la naturaleza tóxica del entorno. Pero no es el único capítulo donde se explora este tema del compadre Jerónimo, también se lo puede ver en el titulado, La desilusión de Jerónimo, donde podemos ver a manera de recopilación, todos los momentos donde el compadre se ha denigrado por el amor de la comadre Camila, dejando más en evidencia la forma de ser del personaje. El humor basado en prejuicios raciales y machistas, fue el motor cómico de las primeras temporadas, antes de las regulaciones de la Supercom. Este maltrato se manifestaba de forma muy específica entre los personajes. Ejemplo de ello se ve evidenciado en el compadre Arístides, quien era el blanco constante de humillaciones exclusivamente por parte de su patrón Candelario. Y por su parte el compadre Garañón, concentraba sus ataques hacia Tulio. El trato hacia Tulio, era particularmente crudo, ya que Garañón utilizaba sistemáticamente el estereotipo racial para criminalizarlo, tratándolo de ladrón o delincuente sin ninguna justificación, solo por su color de piel. Este tipo de contenido, sumado a las expresiones machistas dirigidas a las comadres del recinto, definieron una era de la serie donde el insulto directo era la norma. Sin embargo, a medida que el programa evolucionó y la censura de contenidos se volvió más estricta, los guiones se vieron obligados a rebajar este tono agresivo. Las expresiones racistas y de mal gusto fueron muy reducidas, transformándolas en situaciones de comedia física más generales, dejando atrás la estigmatización que marcó los primeros años del show. Susi, la esposa del compadre Candelario, es uno de los personajes más enigmáticos y divisorios del lore de mi recinto.
Su rol principal en la trama era el de la mujer infiel, que mantenía un romance clandestino con el compadre Garañón, siendo el motor de constantes situaciones de tensión y comedia. Al igual que Toby, Susie es descrita frecuentemente por los personajes como una mujer delgada, de gran belleza y gran atractivo físico, pero su aparición visual es un misterio sin resolver. Lo que vuelve turbio este dato, es la discrepancia entre los registros oficiales y la memoria de los fans, considerándolo en cierto modo un efecto Mandela, mientras que oficialmente se encuentra establecido como un personaje sin rostro. Una gran parte de la audiencia del programa, sostiene haber visto capítulos antiguos donde Susie aparecía físicamente. Según estos testimonios, el personaje se mostraba únicamente de espaldas, caminando a lo lejos, o de fondo en escenas de transición, siempre cuidando de no revelar su rostro directamente a la cámara. Esta ambigüedad ha alimentado teorías sobre si existió una actriz contratada para esos planos fugaces, o si se trataba de una técnica narrativa para mantener la mística del personaje, convirtiendo a Susie en una figura espectral que todos conocen, pero que nadie puede terminar de identificar. El comando Wily Wily representa uno de los elementos más anacrónicos y surrealistas de mi recinto. Según el trasfondo del personaje de Candelario, este afirma haber pertenecido a una unidad de élite del ejército, extremadamente secreta y avanzada. Lo que hace que este dato destaque en este nivel del iceberg, es por el contraste tecnológico. Mientras la vida en el recinto es rural y sencilla, Candelario custodia un arsenal oculto de alta tecnología y destrucción masiva, que parece extraído de un contexto de guerra moderna o ciencia ficción. A lo largo de la serie, Candelario recurre a este armamento de precisión milimétrica, con el único propósito de ejecutar al compadre Garañón, motivado por la traición de su relación con Susie. Sin embargo, existe una constante narrativa de ineficacia absoluta, ya que a pesar de la letalidad de sus armas, Candelario jamás logra eliminar a su objetivo. Este fracaso no se debe a fallas técnicas, sino a la propia impericia y confusión del personaje. Al atacar casi siempre desde largas distancias o posiciones ocultas, Candelario termina confundiendo a Garañón con otros compadres, o se ve interrumpido por situaciones absurdas que desvían el ataque en el último segundo. El desenlace de este despliegue militar suele ser cíclico, debido a que el ataque falla contra Garañón, y por una suerte de magnetismo trágico, quien termina recibiendo el impacto de la tecnología del comando Wily Wily, es el compadre Siete Vidas. Este fenómeno refuerza la naturaleza caótica del recinto, donde el entrenamiento de fuerzas especiales de Candelario es inútil, frente a la aparente inmunidad narrativa de Garañón, condenando a Candelario a un bucle eterno de intentos de ataques fallidos con armas de guerra. Estos episodios especiales constituyen un registro cultural invaluable dentro de la serie, ya que funcionan como una cápsula del tiempo que retrata las costumbres y tradiciones más arraigadas del Ecuador. A diferencia de los sketches habituales, estas emisiones de larga duración se centraban en mostrar la convivencia de los personajes durante las festividades de diciembre, recreando con gran fidelidad elementos típicos como la preparación de la cena navideña, los bailes populares, el consumo de licor artesanal, y el emblemático ritual de la quema del monigote de Año Viejo, el 31 de diciembre. Debido a que el canal no solía incluir estos capítulos en sus rotaciones de reestreno, gran parte de este contenido estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, gracias a la labor de fans y coleccionistas, que rescataron grabaciones antiguas de VHS, estos especiales han vuelto a la luz en plataformas como YouTube.
Esto ha permitido que el público actual valore no solo el humor del programa, sino también su capacidad para reflejar la idiosincrasia montubia, y la forma única en que el ecuatoriano despide el año, convirtiendo a estos capítulos en piezas fundamentales del archivo digital, rescatado de la televisión nacional. La residencia del compadre Tulio, es uno de los elementos arquitectónicos más enigmáticos del programa, ya que rompe con la lógica de las viviendas tradicionales, al estar ubicada en la copa de un árbol. Aunque en la mayoría de los episodios las cámaras solo muestran la base del tronco, se describe como una construcción bastante amplia y con comodidades que contrastan con su ubicación, llegando incluso a tener una terraza desde la cual se puede observar todo el recinto, como se menciona en el capítulo de Vaca Loca Enamorada. Lo más curioso, es que este misterio visual se mantuvo durante años, a pesar de que en varios episodios Tulio menciona realizar remodelaciones o pintarla, la estructura completa o sus interiores nunca son revelados al espectador. Esta característica de lugar invisible, se trasladó incluso a la serie derivada Los Compadritos, donde el personaje de Tulio sigue habitando en el árbol, pero la producción mantiene la decisión de no enfocar jamás la vivienda, dejando su verdadera apariencia como una incógnita permanente en el universo de la franquicia. Antes de finalizar con el video, quiero agradecer a las personas que han comenzado a volver a ver mis videos, son mi principal motivación a continuar trayéndoles nuevo contenido. La siguiente parte del iceberg estará llena de datos aún más oscuros y perturbadores en torno a la serie, por lo que estén pendientes cuando llegue ese video. Otra cosa a mencionar, es que si no eres de Ecuador, te invito de igual manera a que descubras esta serie, ya que forma parte de la cultura Lost Media del país. Bueno, eso es todo, me despido, solo recordándoles que me pueden regalar un me gusta, suscribirse y compartir el video, eso me ayudaría muchísimo, además pueden dejarme sus opiniones e ideas en los comentarios, que siempre los estaré leyendo. Eso es todo de mi parte, se me cuidan, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto.